Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, la verdad que es fantástico tener tanta gente interesada en el tema, sobre todo porque este es un tema que de alguna manera está presente en los medios, ¿no? Y cuando hay un tema que está presente en los medios, normalmente se banaliza, o sea, resulta como una pavada por discutirlo, ya está instalado, ya esto, bueno, es así. Es decir, sabemos de algunos actores, o actrices, locutores, demás personas que, bueno, que dicen, bueno, yo quiero ser padre, quiero ser madre, y entonces, bueno, me voy a buscar a alguien en el exterior que me preste el vientre o me lo alquile y ya está. Digamos, se banaliza la cuestión y entonces uno dice, bueno, ya no hay nada que discutir. Es decir, ya hay algo instalado que es así y bueno, no hay nada que discutir. El problema o la cuestión es cuando queremos ir un poco más allá de esa banalización y es por eso que convocamos a esta reunión. Nos pareció que el tema valía la pena. Hay en la mesa quienes van a tener miradas diferentes sobre el tema, no solo diferentes porque, bueno, hay un médico, hay una abogada, hay una psicóloga, hay una filósofa, sino porque además tienen miradas diferentes respecto de la legitimidad de la práctica, es decir, si es una práctica que debe aceptarse o no debe aceptarse, qué se pone en juego cuando se acepta, es decir, qué es lo que está en juego. Fíjense que la práctica implica un montón de gente, ¿no? Es decir, implica un padre, una madre, o una madre sola o un padre solo, implica un niño que va a nacer, implica una gestante, implica toda una familia alrededor de eso y toda una sociedad alrededor de eso que, ¿cómo reacciona esa sociedad? ¿Cómo ve a la práctica? ¿Cómo va a juzgarla? ¿Cómo la va a asimilar? Sobre todo, hay toda una cuestión que tiene que ver con el imaginario y tiene que ver con lo simbólico, que está alterada, como muchas otras prácticas hoy día, ¿no? Que se altera todo, digamos, el imaginario simbólico de relaciones sociales. Y entonces, bueno, uno dice, bueno, ya está, se alteró. No, en realidad no se alteró, ¿no? En realidad no se alteró. El que se acepte una práctica porque hay alguien que lo hizo público en la televisión, no quiere decir que esto sea aceptado en la sociedad, sino que, bueno, hay cuestiones que hay que resolver antes de decir, bueno, está aceptado. Sobre todo, lo que habría que discutir es bajo qué condiciones, ¿no? Es decir, se acepta así, sin poner ninguna condición, o realmente hay que poner algunas condiciones, hay que tener en cuenta algunas cosas. Bueno, todo esto es lo que va a aparecer en las charlas y, digamos, cada uno de los expositores hará una breve exposición de 15 a 20 minutos y después queda abierto a preguntas, a intercambios amables, es decir, estamos en un medio amable donde justamente estamos tratando de encontrar respuestas, que sin duda todos tenemos preguntas, todos tenemos preguntas. Más allá de que podamos o no tener una posición tomada, esa posición tomada nunca es absoluta. En la filosofía decimos que uno tiene que tener, digamos, la mente y el corazón abierto para preguntarse si eso que piensa, que siente, que cree, debe seguir siendo así o podemos cuestionarlo. Bueno, esto es una especie de cuestionamiento amable, cuando uno esté de acuerdo, otro no esté de acuerdo, dando sus razones, que es con el modo de entendernos que tenemos los seres humanos, dando razones.
y después quizá cada uno se vaya a su casa con algún bichito de duda, que sería lo más importante, es decir, dudar de lo que uno piensa y reafirmarlo, pero con razones mucho más serias, importantes y básicas, o simplemente ponerse a pensar de otra manera. Eso va a quedar en ustedes y en nosotros, por supuesto. De modo que, bueno, le daría la palabra a Eleonora primero. Yo soy del ámbito del derecho, o sea que mi mirada va a ser más que nada jurídica. En eso va a consistir mi aporte, pero no solo desde lo jurídico, sino también la idea es abordar la gestación por sustitución desde el género. Judith Butler dice que hacemos cosas con palabras, producimos efectos con el lenguaje, hacemos cosas al lenguaje, pero también el lenguaje es aquello que hacemos. Por eso esta pregunta de gestación por sustitución, maternidad subrogada, alquiler de vientre, gestación por sustitución. Es una persona que gesta para otras personas que no pueden hacerlo y cualquier otra terminología es peyorativa. Incluso maternidad subrogada es irrealista, es una suposición irreal porque no se subroga la maternidad es la de la persona, que incluso hay casos en los que ni siquiera hay maternidad, hay una persona que gesta y hay doble paternidad o hay una única paternidad. Entonces, quienes entendemos que la figura implica el acceso a derechos fundamentales, como es, entre otras cosas, el derecho a formar una familia, llamamos a las cosas por su nombre y les llamamos gestación por sustitución. Como bien decía María Luisa, es bastante frecuente lo que ha pasado en la prensa, en los distintos casos. Tenemos un antecedente de regulación en nuestro anteproyecto de Código Civil y Comercial que quedó frustrado, no quedó regulado, pero hoy en Argentina tenemos más de 40 sentencias judiciales que autorizan en todas estas sentencias la gestación por sustitución. Las estrategias legales son distintas, a veces se hace luego de que nazca la persona, a veces durante el embarazo, a veces previo a la transferencia del embrión, a los efectos de estar seguras las personas de que antes de provocar el embarazo se tiene la autorización judicial. Y lo que muestran estos casos, según es que de los 35 casos comprometen proyectos biparentales. Un caso compromete un proyecto de monoparentalidad, que es una mujer sin pareja. 26 casos comprometen a parejas casadas, 9 a parejas en unión convivencial y a una persona sin pareja. Y 29 casos comprometen a parejas heterosexuales, mientras 6 a parejas del mismo género y a una persona sin pareja. Estos son los porcentajes de los vínculos. El rojo son parientes, el azul serían amigos y el tercero serían conocidos entre la persona que gesta y la pareja que recurre. La norma que se cuestiona en términos legales es el artículo 562 del Código Civil, que aunque sea un código nuevo, reciente, dice que la persona que nace es hijo o hija de quien da a luz. Es decir, la maternidad o la paternidad, porque en Argentina tenemos varones dando a luz, por eso habla de quien da a luz y no de la mujer ni de la madre, se determina por el parto, es decir, el parto determina un vínculo filial. Esto ha llevado a que algunas sentencias judiciales declaren la inconstitucionalidad de esta norma, mientras que otras sentencias no declaran la inconstitucionalidad, sino que hacen una interpretación sistémica. Lo cierto es que esta norma, en estas 40 sentencias judiciales, se ha evadido. Luego tenemos en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta sentencia de agosto del 2017 que prevé, a través de un amparo colectivo, la posibilidad de que se inscriban los niños o las niñas que nacen a favor de las personas que han recurrido a la gestación por sustitución sin necesidad de judicializar. Esto ha llevado a que en octubre del 2017 el Registro Civil de la CABA dicte esta disposición que prevé para que facilitar esta inscripción 4 requisitos: que se trate de personas nacidas en el país por gestación por sustitución, expresamente en la CABA, tienen que haber nacido acá, que la voluntad procreacional de los progenitores haya sido expresada en forma libre, etcétera, obviamente, que la persona gestante haya expresado no tener voluntad procreacional
y que la inscripción se haga en términos preventivos, que es algo que de alguna manera se puso en esta disposición, que es cuestionable, pero lo cierto es que en estos casos, sin judicializar, se pueden hacer estas inscripciones. A mí esto me genera algunos cuestionamientos, está bien, facilita, pero quienes intervienen, y quizás lo podemos dejar para el debate, por ahí hay algunos aspectos que no se están teniendo en cuenta. Algo a considerar es que sí, hoy, a pesar de que tenemos 40 sentencias a favor, hoy tenemos 3 casos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de gestación por sustitución. No los voy a detallar a los casos porque no tengo tanto tiempo. La idea es dejar más tiempo al debate, pero sí les voy a explayar que son todos casos que involucran a parejas de 2 varones. Lo cual también dice algo, no debemos ser ingenuas ni ingenuos en que hay algo que hace ruido en esto de que hay una persona que ha gestado, dado a luz, que no tiene ningún vínculo con ese niño o esa niña que ha nacido. Hay 2 varones que están criando, ejerciendo el rol de cuidado, y hay planteos que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y son los únicos que han llegado. Entonces, en este momento están para resolver con lo que me parece interesante destacar es que ya tenemos dictamen de la Procuración de la Corte de junio de este año, en la que se pronuncia a favor de la gestación por sustitución y entiende que la sentencia de Cámara que ha revocado la inscripción y que ha ordenado que no se puede inscribir como gestación por sustitución, sino que se tenga que hacer una adopción de integración. En derecho sería esto. Los fallos que han ordenado. La persona que ha gestado es la madre. Si el varón que aportó el esperma es el padre. Si este segundo varón quiere ser padre, que adopte, que haga una adopción de integración. Y todas las partes judicialmente están cuestionando. Esta mujer que ustedes están diciendo que es madre, en ningún momento quiere ser madre, no ha querido ser madre. Entonces ustedes le están imponiendo una maternidad y le están de alguna manera tutelando en una voluntad que no solo no es la de ella, sino que además genera consecuencias jurídicas perjudiciales. Entonces, la Procuración de la Corte, ya en palabras del doctor Víctor Abramovich, ha dicho que esto es arbitrario, que se ha pronunciado sobre algo no solicitado y que por ende se tiene que revocar. Lo cierto es que se practica en Argentina, tenemos 40 sentencias judiciales, pero también se practica fuera de Argentina y tenemos, así como Marley, que es el caso más resonado, que en realidad lo que hace ruido de Marley y hace ruido de todas las otras personas famosas es que además los niños y las niñas son muy rubias y muy rubios. Entonces es como que todo eso hace ruido y bueno, no favorece, pero lo cierto es que también hay personas que no buscan el niño rubio en la gestación por sustitución, que es lo que yo entiendo que da lugar a muchas críticas, pero sí hay muchas personas que yo conozco, con las que he intervenido y que hemos llevado, hay muchos casos de personas que han recurrido a la gestación por sustitución afuera. Entonces, esta falta de regulación genera discriminaciones porque hace que algunas personas se vayan, que esté regulado, que no esté regulado, que sea más fácil, que no sea más fácil. Potencia los abusos porque los marcos de clandestinidad siempre generan mayores posibilidades de abusos y en algunos casos viola derechos humanos porque respecto a las personas que nacen en un proceso de gestación por sustitución, pensemos un niño o una niña que ha nacido, que esté siendo criado por determinado padre, madre o padres o madres que no tienen vínculo filial, con todo lo que esto implica en cuanto al derecho a acceso a la identidad, a la filiación, a la salud, a la escolaridad, etcétera, etcétera, porque impide el ejercicio de derechos humanos básicos. Entonces, lo que yo propongo es poner sobre la mesa algunos argumentos para pensarlo desde otro lado, no solo, como decía, desde lo jurídico, sino también desde la perspectiva de género. En tanto, la gestación por sustitución nos viene a plantear algo que es una desbiologización de los destinos. El feminismo hace mucho tiempo que planteó como una de las primeras grandes conquistas que la biología no es destino, es decir, el hecho de que tengamos determinada biología no significa que tengamos que cumplir determinado rol. La gestación por sustitución contribuye a desbiologizar los destinos porque el hecho de que haya una persona que haya gestado, haya parido, no necesariamente cuida. Y esta ruptura entre el gestar, parir y cuidar
para el feminismo y para las feministas y para las mujeres, nos resulta en muchos aspectos liberador, nos permite deconstruir estos roles y estereotipos que están absolutamente asignados a las mujeres. Entonces también se nos presenta como una figura liberadora cultural y económicamente. Quien da luz no es madre y esto implica que quien cuida no necesariamente es una madre, sino que puede ser un padre o pueden ser dos padres. Entonces también nos pone sobre la mesa quienes ejerce, nos rompe con esta lógica heteronormativa del cuidado a cargo de la mujer. Y esto también se puso de manifiesto en varias licencias por maternidad y por paternidad que tuvieron lugar en distintos fallos judiciales. Yo les cito 3, el primero de diciembre de 2015, el segundo de septiembre del 2018 y el tercero de 2019, que pone de manifiesto que acá la licencia no la tiene la persona que está gestando y dando a luz, sino que efectivamente la está teniendo una de las personas que ha recurrido a la gestación por sustitución, lo cual también nos pone de manifiesto que hay muchas cosas que se están moviendo. Y algo que me parece que también debemos empezar a plantearnos es desmitificar el romanticismo de la gestación. Yo entiendo que esto puede resultar chocante para algunas personas, pero esto de creer que todas las mujeres cuando estamos gestando estamos todo el día sobándonos la panza, felices y enamoradas de nuestra gestación, es un mito romántico que no implica que todas las mujeres lo vivamos igual. Es verdad que muchas podemos estar felices, muchas no importa. Lo cierto es no hacer de la gestación un mito romántico, porque también todo esto de que las mujeres tenemos que estar felices y contentas, embarazadas y etcétera, también lleva a una forma de controlar los cuerpos de las mujeres, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito de la salud. Mucho de esto, de que qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, está de alguna manera plasmado en esto de que las mujeres tenemos que vivir con felicidad y con mucho cuidado, etcétera, etcétera, la gestación. Entonces, entendamos que no todas las mujeres lo vivimos igual, ni siquiera todas las mujeres generan un vínculo con la persona que están gestando durante la gestación. Así como muchas veces está la típica frase de los varones no son padres hasta que no los ven nacer, ¿no? Independientemente de que no son padres hasta que no nazca, porque jurídicamente no lo son, o sea, esto es una realidad, lo cierto es que para los varones hasta que no nacen no les cae la ficha, ¿no? Bueno, las mujeres por ahí tampoco. El hecho de que estén gestando no significa que necesariamente se sienten madres durante la gestación. Y esto es algo que, bueno, por ahí se contribuye desde el aporte de la psicología. La invito a la doctora a la reflexión, pero me parece que también debemos empezar a plantearlo. La gestación por sustitución a su vez se presenta como un modelo para ampliar los tipos de familia en un contexto en el que obviamente la familia ya no es la familia nuclear típica, clásica, básica o la que creíamos. La gestación por sustitución se presenta como una forma de acceder al derecho a formar una familia de distintas personas. De hecho, ya ni siquiera hablamos de mujer gestante, hablamos de persona gestante, entendiendo que puede gestar cualquier persona y puede acudir a la gestación también cualquier persona independientemente de la orientación sexual e identidad de género. Y un argumento importante, la gestación por sustitución como ejercicio de la libertad reproductiva. Yo soy una ferviente defensora que las mujeres decidimos lo que hacemos con nuestro cuerpo y la gestación por sustitución es parte de la autonomía reproductiva. A mí nadie, o yo, por ejemplo, como mujer entiendo que no necesito que nadie venga y me diga qué puedo o qué no puedo hacer con mi cuerpo, ni que me tutelen, ni que me digan, o que en pos de protegerme me digan si puedo o no. Puedo decidir yo como persona adulta, capaz y en pleno uso de mis facultades mentales, pongamos, pero lo estoy, qué puedo o no hacer con mi cuerpo. Esto de que me digan que en definitiva yo no puedo decidir o que todas las mujeres que gestan están siendo explotadas, que no pueden decidir, yo no parto de ahí. Yo parto de que las mujeres decidimos, yo parto de que las mujeres consentimos, yo parto de que las mujeres tenemos posibilidad de tomar decisiones autónomas y que no necesitamos que nos digan de que porque... A ver, perfectamente hay contextos de mayor o menor vulnerabilidad. Por eso necesitamos un marco legal para que contemple estas posibles situaciones de mayor vulnerabilidad para que le dé protección. Pero protección, no tutela. No necesitamos que nos digan qué hacer. Necesitamos que nos den un marco legal que nos brinde protección si eso es lo que queremos, porque como siempre sabemos, a las mujeres la clandestinidad no nos beneficia en ningún aspecto que tenga que ver, en especial con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Hablando ahora a un año de la celebración de la clandestinidad del aborto. Esto precisamente también se planteó en el recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara que ahora está en el Tribunal Superior. Una de las cosas que plantea el recurso es esto.
La persona que está gestando, que a la que se le dice que tiene que ser madre y que el otro tiene que adoptar, dice: nuestra realidad, sobre todo mi realidad como mujer gestante de los niños, en nada se compara con épocas aberrantes de nuestra humanidad. Por el contrario, referirse a quien suscribe como la persona más débil, que se somete a los deseos de quienes son más fuertes desde lo personal, lo social, lo económico, lo político, y relacionar esta situación fáctica con la esclavitud del siglo XIII, tal como lo ha sostenido el defensor de menores, que fue quien apeló la sentencia, no es más que un atropello a la dignidad de quien suscribe. Y dice: el defensor no ha hecho más que enarbolar un discurso paternalista sobre mi persona, subestimando mi capacidad de consentir. Esto es lo que se ha planteado ante la Corte. Y hay otra cosa, que por ahí esto también puede llegar a ser más polémico, que es una visibilización del esfuerzo femenino. Quienes gestamos, hasta ahora, somos los cuerpos que gestan. Y los cuerpos que gestan, hasta ahora, en la mayoría de los casos, son mujeres. Más allá que haya varones trans que gestan, lo cierto es que siempre quienes hemos gestado hemos sido, hasta hace, digamos, históricamente, mujeres, y esto ha sido invisibilizado. Lo hemos hecho como si nada pasara en el medio, como si hubiera sido muy... Y lo cierto es que implica un esfuerzo, implica, entonces, creo que visibilizar la gestación por sustitución también permite visibilizar el esfuerzo femenino que está puesto detrás de cada gestación y poner sobre el tapete que también genera costos, genera pérdidas, genera... Hablemos, por ejemplo, de la licencia por maternidad. Yo me voy y salteo varios temas. Es un derecho y está buenísimo que lo tengamos, pero también es algo que nos termina en ciertos momentos perjudicando. Democraticemos las licencias, democraticemos las gestaciones, democraticemos las cosas a los efectos de poder dividir y democratizar los trabajos. Entonces, respetar la capacidad de las mujeres implica necesariamente compensar el servicio que proveen, aunque se debe establecer medidas para prevenir la explotación y asegurar el consentimiento. Y esta regulación que yo defiendo, hace unos 13, 14 años, estábamos hablando antes del panel, además se presenta indispensable no solo respecto de los derechos de la persona que está gestando, sino que además se presenta indispensable respecto de la persona que va a nacer. La persona que va a nacer tiene que nacer y tener garantizada su identidad respecto de las personas que la han buscado, que la han querido, que la están criando. No podemos hacer como un como si. El derecho dice que vos sos madre y en definitiva en muchos casos, en la mayoría de los casos de gestación por sustitución, la persona que ha gestado no existe en la vida de ese niño o de esa niña. Muchas veces vive hasta en otro país. Entonces entender que esa persona sí o sí es madre es hacer un como sí respecto y violar derechos de ese niño o de esa niña que tiene un vínculo filial con una persona que no existe y no puede tener un vínculo filial con esa persona que lo está criando, que no puede autorizarlo para hacerse una operación, que no puede determinadas cosas, que no puede sacarlo del país, que si se muere no lo hereda, etcétera, etcétera. Y si se llegara a separar sus padres o su madre y su padre, no le puede reclamar alimentos, etcétera. Es decir, son los derechos de los niños o de las niñas que nacen también los que están en juego. Entonces, identidad, filiación y derecho a conocer el origen. Si blanqueamos la gestación por sustitución, también estamos garantizando a los niños o a las niñas que nacen que van a poder acceder al derecho a conocer su origen. En definitiva, hoy en Argentina han habido en las distintas épocas del año, de los distintos años, distintos proyectos de ley. En un momento coexistían 7 proyectos de ley, de los cuales algunos perdieron estado parlamentario. Hoy tenemos 4 proyectos de ley con estado parlamentario en Argentina. Esperamos que en algún momento tengan algún tipo de tratamiento legal. Alejandro Nieto dice que es fácil entender las cosas cuando se dejan a un lado dogmas perturbadores. Algo así como sucedió con los movimientos siderales cuando se consiguió prescindir del dogma geocéntrico inventado por una interpretación bíblica caprichosa que impidió entender lo que los ojos y la razón percibían. Está clarísimo que la gestación por sustitución se practica en Argentina, que se hace bien, mal, legal, ilegal, se practicó siempre se utilizaron artilugios legales para recurrir a la gestación por sustitución, que ahora se está empezando a hacer bien porque se judicializa. Pero lo cierto es que no podemos hacer como el avestruz que mete la cabeza abajo, porque lo cierto es que eso implica violar derechos. Como dice Martin Luther King, la cobardía pregunta es seguro, la conveniencia pregunta es político, la vanidad pregunta es popular, pero la conciencia pregunta es lo correcto. Y llega una hora en la que una debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero debe adoptarla porque es la correcta. Y yo creo que eso implica en este momento regular la gestación por sustitución. Bueno, hasta acá te dejo.
Bueno, ¿qué tema plantearme desde el lugar distinto de Leonora, ¿no? Como bien armó la mesa María Luisa y encima... Tiré la bomba primero. Sí, claro, pero claro, y bueno, y encima con todo el público, mujeres, bueno, no casi, todas mujeres no, hay, casi. todos no, pero... Así que la visión va a ser distinta, o sea, la idea era plantear desde otro lugar. Yo soy médico, hago bioética, por lo tanto la visión mía va a ser no de lo jurídico, aunque voy a tocar algunos puntos jurídicos pensando que no iba a tocar lo jurídico argentino. Traté de ver alguna cosa externa para no o agregar algún tema a lo que plantearon ahora, aunque seguro que Leonora lo que voy a decir, por supuesto, lo tiene totalmente claro y sabe, más con su tesis doctoral en Europa, así que la tenés. Sí, porque seguís hace mucho tiempo el tema, así que está claro. La pregunta es plantearse desde dónde uno pudiera ver o no este tema. Entonces uno tendría que plantearse la constitución de la mesa, que fue muy atinado estas tres personas que nos ha integrado, ¿no? Entre lo jurídico, lo psicológico y podemos decir lo biológico, aunque los tres hacemos temas de bioética o de ética, y coordinada por la filosofía, por lo tanto puede ser importante. Pero para ver este tema en particular son muchas las visiones que uno pudiera abarcarlas. Jurídicas, psicológicas, biológicas, filosóficas, bioéticas, y las opciones que ustedes quieran verla. Y la verdad que si cada una de estas opciones la vamos a ver en forma aislada, es muy difícil llegar a una conclusión final, porque cada una de ellas tiene una parte de verdad del tema. Y la verdad que, para tomar de lo que decía la última frase que tomó Leonora de Luther King, de ver lo que la conciencia dice que es correcto, si no tenemos todas las visiones, es muy difícil tener conciencia de lo que realmente es correcto. Entonces tenemos que tener un poco, tal vez, todas estas cuestiones. Y de estas opciones que uno puede tener, algunas serán claramente objetivas y tendremos algún elemento para considerarlas, y otras serán tal vez subjetivas para el caso particular. También las cosas que presentó y los elementos de los casos mediatizados que están nos pueden plantear los casos que pueden verlo, porque tal vez esos elementos, esos casos planteados, emocionalmente pueden decir, sí, esto es así, pero esto es subjetivo de lo que cada uno de nosotros podemos plantearnos o no. Pero independientemente de la postura que uno pudo haber estudiado, en mayor o en medida, el tema para la doctora Lam es tu tema de hace años, pero bueno, vos mismo lo acabas de decir. El punto clave es que necesitamos conocer que el problema existe, no está definido, hay opciones para poder verlo, hay personas involucradas en el tema que precisan una respuesta. Entonces, depende de cómo nos paremos, precisamos de alguna forma en la discusión dar una respuesta. Pero el tema es, podemos preguntarnos quiénes son los que están involucrados o a quién involucramos en el problema. Y la verdad que podemos pensar en los tres grupos de cuestiones. Los que están pidiendo ser progenitores en la intención, y por el motivo que sea, biológico, real, él o los progenitores de intención, la o el niño por nacer, el segundo aspecto que uno tiene que ver, y la mujer que puede prestar su cuerpo. A mí no me gusta decir alquiler de vientre, realmente no alquila el vientre para nada, realmente es una persona íntegra que está ante esa postura, por lo tanto uno puede decir la mujer que presta. Bueno, vos hablabas de esta visión de entender a la mujer que decide sobre su sexualidad y su gestación propia y que íntegramente la plantea, por lo tanto no es alquiler de vientres. Podemos pensar en la mujer en forma integral. Pero todo lo que hacemos bioética, siempre discutimos el tema que tiene relación con la última frase de Leonora, es que por más que tecnológicamente es posible hacer esto y muchísimas cosas más, hay que ver si esto es éticamente posible hacer. Y esto a lo mejor es lo que uno tiene que llevar para verlo. Entonces mi presentación va a tender a ver algunas de las cosas que puede haber entre los distintos tipos que se plantean, y uno puede ver una realidad que es cada vez más extensa, que pueden aparecer situaciones que nos planteen a pensar qué tipos hay de gestación por sustitución,
subrogado, no le gusta la Nora, pero vamos a decir por sustitución. Puedo amar la finalidad con que actúa la gestante, la existencia o no de vínculo afectivo familiar entre gestantes y padres legales del niño, las condiciones de entrega, el origen de la dotación genética del niño, el tipo de comitentes, la causa por la que se recurre a subrogación, la localización geográfica del que encarga o reside esta práctica y la persona gestante, el nivel de conocimiento y libertad que tiene la gestante para verlo, el tipo de relación jurídica que se establezca entre ambos, la existencia del marco legal que garantice o no la seguridad jurídica y un montón de aspectos técnicos que también pueden ver. Cada uno de estos exige una reunión de estas de debate. O sea, porque esto se abre a inconmensurables momentos de discusión para cada uno. Así como hablo de jurídico, yo tengo que hablar de algunas cosas del punto de vista biológico que para mí son importantes para entender algunos temas de la relación que se da indudablemente en todo embarazo y también en estos embarazos por sustitución, que son algunos temas biológicos que tienen que ver entre la madre y el hijo. Y todos los que, yo cuando preparamos la reunión, dije una frase: yo lamento que nunca voy a poder ser mamá. Y es indudable, pero me hubiera... sí, bueno. Sí, bueno, puede ser. Pero mamá no voy a ser. Sentir a un hijo los 9 meses dentro mío, no, aparte soy grande. Ya, digamos, estoy pasado de ese momento también aparte. Pero bueno. Bueno, está bien. No me animaría a hacerlo, te das colega. Pero bueno, entonces, indudablemente que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la interacción entre lo biológico y la base. Lo que hoy podemos hacer en esta reunión tan interesante que estamos hablando es un tema de comunicación. Y la comunicación tiene que partir primero por una base que es biológica. Y que esa comunicación se puede dar si están dadas algunas condiciones biológicas. Cada uno otro está abierto a esa relación con los demás y lo demás. O sea, no es que estamos inmersos aislados de cada cuestión. Siempre tenemos una historia biológica y una historia sociobiográfica que nos llevan a ser lo que somos hoy en día. Entonces, mientras el cuerpo del hijo se desarrolla en el útero, la madre se prepara para dar una terminación. O sea, no es que no haya ninguna cuestión, biológicamente hablando, El cerebro de la madre durante el tiempo del embarazo está organizado y tiene factores hormonales que lo va armando y lo va generando, lo que desde el punto de vista psicológico, a lo mejor me meto con algún tema psicológico, algún tema biológico, algún tema jurídico, lo que algunos equipos de psicólogos llaman programa de vida, que le imprime a la persona algo. Ahora, si algunas de estas teorías son valederas y uno puede contar un montón de situaciones o casos en el cual ha vivenciado cuestiones que la madre le pudo imprimir o no a su hijo durante su embarazo, con el programa de vida, y que después uno dice, a partir de este momento dejó el contacto. O no, en los casos que tal vez Eleonora acá nos planteó, de estos 40 casos en Argentina, tal vez siguen en contacto, o pueden ser, como han pasado en los medios actual, la madre de uno de las parejas, o la amiga que conoce hace mucho tiempo, tal vez siguen en contacto y pueden ver, pero ¿cómo le imprime esa idea o esa comunicación biológica que predispone a un intercambio, a una interrelación, a un encuentro afectivo, en un concreto idea de una acogida que lo voy a recibir 9 meses y que después se fue. Entonces es difícil ver y meterme en el campo psicológico de esa madre que, por el motivo que sea, altruista, pensemos en primera instancia, por lo menos en nuestro país, en los casos que hasta ahora han aparecido, pero que abre a esa acogida que tenemos de ese chiquito que está creciendo en el seno de la madre o de la persona que está dando su cuerpo para esta situación. Ahora, también sabemos que hay situaciones que generan y hay un intercambio bioquímico claro
en el cual hay elementos y receptores en la madre, o en la madre gestante, o en la persona gestante, para no tener una palabra que lleve a alguna confusión, vamos a llamarlo como les parezca más adecuada, que normalmente ocurre en las primeras 48 horas, pero que en todas estas técnicas ocurre después porque técnicamente las postergamos. Pero indudablemente que la persona que está creciendo en su historia individual y en este diálogo personal, molecular, necesita que la madre no lo rechace, porque es un cuerpo extraño, es distinto genéticamente. Entonces esto creo que es un tema importante para poder verlo, porque este sistema inmunológico materno, si no es tolerante por esta información que recibe del bebé, lo va a rechazar y tenemos algunos procesos que definen como un cuerpo extraño. Otros componentes que uno tendrá que ver, o tendrá que ver gracias a esta situación, es, para no extenderme, es lo que se llama la información epigenética. La verdad que uno recibe la información genética de estos dos grupos, el padre y la madre biológico, que se dio su información genética, no importa la relación que tengamos, porque vamos a empezar a mezclar, como hace un rato decíamos, las posibilidades de 6 posibles padres, tal vez, porque la mujer que puede prestar este tiempo su útero, tal vez está casada y acompaña en el proceso del embarazo su esposo. Pueden ser que los dos materiales genéticos sean de donantes de óvulos y espermatozoides, y a su vez también que vaya a recibir y los padres que van a criar a este chiquito sean otros dos. No importa la relación que tengan o no, y pueden ser que sean hasta 6. Entonces está ahí todo un tema de ver cómo es este paradigma de la interacción que uno se va dando para la información que tiene. Y otro tema que tal vez es uno de los temas que a mí me hubiera gustado, que no voy a poder hacerlo por lo que decíamos antes, es que hay lo que llama un microquimerismo. ¿Qué esto significa? Hay células del bebé que las madres conservan toda su vida. Y estas células fetales pueden generar a la madre un montón de situaciones que vayan a reparar distintos elementos que la madre puede fallar, genéticamente hablando. O sea, todas las que han tenido suerte de ser madres, no voy a hacer la pregunta por las dudas acá, pero todas han tenido suerte de ser madres, tienen información, poca cantidad, pero tienen células de sus hijos dentro suyos. Fetales, de placenta, de sangre del propio bebé, que son pluripotenciales y que pueden generar, están alojadas en distintos nichos, generalmente en la médula ósea, pero que se pueden dispersar por otros órganos y que a su vez también tienen un nombre propio, llaman células progenitores celulares asociadas al embarazo, están presentes en la sangre materna y pueden tener esta proporción. Esto que genera que en algún momento, como son células hematopoyéticas que tienen posibilidades de desarrollar distintos grupos celulares, pueden de alguna forma generar en algún momento cambios o mejoras o reparaciones en trastornos que pueden tener la mamá. Tienen una ventaja. Independientemente de estas circunstancias... ¿Cómo? Son células... ¿Cómo? Pueden reparar hasta lesiones que puede tener la mujer. ¿Las hematopoyéticas? No sabemos. Sí, claro. Lo que pasa es que hay todo un mecanismo inmunológico para verlo. Digamos, el microquimerismo se empieza a detectar con un montón de análisis que empiezan a aparecer en los últimos tiempos, que se empiezan a detectar. No es que sea una cosa fácil de detectar, pero ya hay detecciones, entonces uno empieza a evaluar algunos de estos temas. Entonces, habrá que ver, porque normalmente un embarazo normal, el 50%, un embarazo normal, no hablemos de embarazo normal, un embarazo tradicional, no sé cómo podemos llamarlo, para que
a la vieja usanza, vamos a decir. O a la vieja usanza. El 50% de su carga genética es de la madre que está gestando. Y solamente el 50% es del padre en el cual están conviviendo y están viendo. Por eso lo epigenético también es importante. En cambio, en estos casos, habrá que ver. En algunos casos, la madre portadora podrá hasta donar el óvulo, en algunos casos. O sea que el padre ya es padre aunque el chico no haya crecido, no haya nacido. ¿Cómo? Porque antes dijeron que no era padre hasta que el chico Del no punto de vista nacía. jurídico. Del punto de vista jurídico. Para que haya un chico se necesita un padre. Bueno, Leonardo lo planteó desde el vista jurídico. Yo después voy a... Después vamos a hacer las preguntas, por eso anótenlas. Sí, está bien. Después hay Entonces, preguntas. la verdad que estas circunstancias del punto de vista biológico, para mí es claro que la maternidad realizada en esta circunstancia tiene efectos directos sobre las dos personas, pero también podríamos hacer otras consideraciones que tienen que ver tal vez como para hacer un paralelismo, porque la verdad que si uno empieza a ver, para no profundizar ni extenderme, uno pudiera hacer un análisis si esto es parecido o no, pero con la fuente de recepción de otro lugar entre una maternidad subrogada o un progenitor de intención y la adopción, si son fundamentos o cosas distintas. El objetivo buscado de la maternidad subrogada es proporcionar un hijo a progenitores que tienen la intención de ser padres y por las circunstancias que pueden, no pueden. En la práctica, esta intención de los padres que no pueden ser padres por las circunstancias que uno piense, también priva muchas veces al niño de conocer sus progenitores biológicos, o no. Habrá que ver de acuerdo a cada circunstancia y cómo se plantee cada tema. En cambio, el objetivo de la adopción es remediar una situación de abandono. La motivación es distinta. El primer caso es los adultos que estamos incidiendo sobre los chicos. El segundo caso, en la adopción, ponemos a los niños por sobre el interés de los adultos, porque le damos una prioridad distinta. Con respecto a algunas cuestiones jurídicas, para no extenderme, pero bueno, me pareció prudente traerlas, en Europa hay grandes controversias con el tema jurídico. Hay muchas controversias porque no todos los países tienen claramente determinado esto. Hay países que no lo aceptan en ninguna circunstancia. Hay países que en determinadas condiciones, con fenómenos altruistas de acompañamiento a la organización, lo permiten. Hay países que permiten, del punto de vista comercial, que haya un contrato de alguna circunstancia que genera en la mujer que en el tiempo ese da su cuerpo para hacerlo, pueda generar alguna situación. Entonces, para algún tema, en los últimos tiempos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recibido muchísimas consultas, principalmente el Estado de Francia, que no permite, en el cual le generan controversias para poder pensar. Como Francia no permite la gestación por sustitución, cuando quieren inscribir a los hijos gestados fuera, se genera un gran dilema para verlo, ¿no? Hace poco, en abril, lo comento así rápidamente para no desarrollarlo acá, ¿no? En abril fue uno de los casos que fue planteado. El padre había aportado el material genético, la madre no podía por esa circunstancia, gestación por sustitución fuera de Francia, nace un chiquito. Cuando lo quieren escribir en Francia, el padre lo aceptan como padre, la madre no. Porque no es la madre ni la que lo tuvo al bebé, ni la que dio su material genético. Entonces, empiezan a generarse estas circunstancias que desde el punto de vista jurídico es complicado porque la Corte Europea de Derechos Humanos plantea que esto es un tema difícil y de alguna forma Francia está preguntando: si yo no le inscribo a la madre en forma legal, ¿estoy violando la apreciación que marca el artículo 8 de la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales? ¿Debe hacerse una diferenciación en la registración conforme a la Convención de Gametos
de la madre o no, de acuerdo a cómo fue planteado. Y la Corte Suprema, de Europa, ¿no? Cuando habla sobre el tema dice que responde que si bien por un lado existe un riesgo en el reconocimiento legal por parte de la presunta madre en cuanto a la existencia de abusos mediante acuerdo de subrogación, también existe una afectación sobre el derecho del niño a conocer sus orígenes. O sea que si le das a la madre y lo inscribís como que fue la madre, es complicado que el niño tenga esta información. Y entonces, ¿cómo se da esa relación? ¿Cuál es el punto fijo para verlo? Entonces, reconocer la relación entre el nacido por subrogación y la madre es incompatible con el interés superior del niño y su crianza. A pesar de ello, dice la Suprema Corte Europea, no puede ser un reconocimiento automático debiendo ser analizado cada caso en particular, como siempre pasa. Digamos, cuando estamos en esta etapa jurídica difícil de interpretar lo que técnicamente es posible con lo que éticamente es posible, empezamos a plantear cosas que tal vez nos cambien un poquito. Este caso en particular, como lo contó hace un rato Leonora, el ofrecimiento que se hace es la adopción integrativa. O sea, el padre es el padre reconocido y la esposa del padre va a ser la madre por una adopción integrativa. Hay algunas cuestiones que empiezan a ver, porque los primeros casos que aparecieron en Europa, en Estados Unidos, las primeras madres que han hecho esta posibilidad, que han aceptado llevar adelante una gestación por sustitución, aparecen de entrada con lo que llamaban un altruismo eufórico, pero después de 1 o 2 años empezaron a plantearse qué fue lo que pasó. Entonces uno empieza a pensarse en qué nivel está esto. Está entre lo biológico, entre lo psicológico, en pensar que ¿fue hijo mío o no fue hijo mío? Lo sentí 9 meses dentro mío, lo sentí mover, lo vi crecer, me pateó, se despertaba o no se despertaba, lo parí, o tuve cesárea, y después no sé nada más de él, lo dejé de lado. Entonces hay todo un tema que se produce un cambio, incluso un cambio en la forma de poder entender y cómo las personas que realizan este tema, no hay estudios para saber qué es lo que pasa después con esto. Bueno, algunos tienen en cuenta la calificación de acuerdo a la solicitud. Por ejemplo, Gran Bretaña y Portugal aceptarían las cuestiones altruistas, pero incluso le proveen los gastos médicos propios del embarazo, pero si es una cuestión de indemnización no. Y también una cosa que uno tendría que ver es también qué es lo que pasa con los contratos, o si se da un contrato en caso de que sea algún tema de sustitución por contratación, ¿no? Porque los casos mediáticos aparecieron acá, que se han hecho en Estados Unidos, independientemente de que sean rubios o no. Yo voy a agregar un dato más de color, el otro caso mediático de... ¿cómo se llama este otro? No, Marley no. Flavio Mendoza. Flavio Mendoza, por ahí surgieron los medios, por eso me animo a contarlo, que digamos, han permitido una relación con la presencia de la madre, y la madre la han buscado que sea de color. Entonces, la madre, o la que llevó al bebé de este señor en sustitución, es de color. Entonces, ¿para qué? Y tiene que, para mí es muy importante, porque es para que claramente vean la diferencia, tener un hijo rubiecito, y bueno, pero vos tenés que pensar también en que este chico en algún momento, y sí, en un momento va... A la de Marley es la... bueno, puede ser, bueno, está bien, puede ser esa la de Marley. Bueno, pues para mí, del punto de vista psicológico, no sé, tiene que ver, porque este chico, bueno, pero el chico va a crecer en algún momento, va a ver si tiene pertenencia o no, tiene derecho a saber su información genética, tiene derecho a saber todo un tipo de información con respecto a lo que tiene, porque alguna enfermedad, por más que uno haga
un análisis completo de su información genética ante la implantación y que se dejen de lado algunos embriones, que tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, en este caso en particular, este embrión implantado y gestado durante los 9 meses en algún momento puede tener algún problema y conocer la información genética le puede resolver algún tema patológico en su vida. Y en este caso, si no hay información de eso, esta posibilidad está descartada. O sea, creo que es un tema importante. Y el saber de que esta información, mirá qué diferente, está bien. Vos fuiste criado estos 9 meses en esta persona en particular. Está bien, yo sé que es una visión mía particular. Bueno, ¿Cómo? Con los bebés adoptivos. ¿Los bebés adoptivos también? Por supuesto que sí. Los 9 meses tienen un montón de información claramente que van llevando para ver. Sí, seguro. Bueno, entonces, el deseo de una persona tener un hijo, sí, por muy bueno que sea, no puede realizarse a costa de derechos de otras personas. Para mi entender, si es un contrato de gestación, por solución, entraña para mí una explotación, un daño de intereses superiores a la menor, para mí no lo puedo aceptar por principio. Y las propuestas regulatorias que se manejan con una gestación altruista o en sus diversas variantes algunas otras cuestiones son claramente deficientes en la tutela de dignidad de derechos del gestante y del menor. Por estos motivos, para mí, yo rechazaría la maternidad subrogada. Nada más. Bueno. Hay ganas, hay efervescencia, hay ganas de decir cosas. Un par de minutos, déjenme contar lo mío y vamos a debatir enseguida. Bueno, me encanta este tema, pero lo voy a pensar, o sea, yo les voy a pedir a ustedes que cuando vamos a pensar en esto, traten de eliminar todas las ideas previas que tenían, porque es la única manera de que, es como, bueno, para llenar este vaso primero tengo que vaciarlo, ¿sí? Así que para incorporar nuevas ideas, primero vamos a tener que eliminar las viejas. Yo digo esto porque yo soy una persona del siglo pasado y estoy formateada en el siglo pasado, y entonces mis ideas tienen que ver con un esquema idealizado, de un modelo idealizado de familia, y nos encontramos con, qué sé yo, infinidad de cambios. Y acá viene la primera cosa, o sea, digo cambios, yo no creo, y no me permitan usar palabras tales como evolución o desarrollo, porque no creo que se trate de tal cosa. O sea, creo que hay cambios y que son inevitables, como la lluvia, decía recién. Después de eso, tengo que decir que lamento que envidies la posibilidad de gestar de las mujeres. Somos privilegiadas, pero no todas lo viven así. Para mí fue algo extraordinario gestar, parir. No estoy hablando de maternar, o sea, estoy hablando de esta situación biológica, esa intimidad con la vida que se produce dentro de mi ser. Bueno, dejo todo esto de lado y empiezo. Lo que nos interesa en todo caso, desde el lugar, desde la esquina de la psicología, es, bueno, en qué se ve afectado el niño o niña por nacer y en qué se ve afectada la mujer gestante por su relación y acá tendría que decir, los voy a desilusionar, porque la psicología es una ciencia individual, o sea que va al caso por caso.
Así que si yo quiero tener una aproximación al aspecto más general, tengo que hacer una aproximación antropológica cultural a esta situación o a este fenómeno. Por eso decía, bueno, yo soy una persona que ha sido formateada en el siglo pasado. ¿Y qué es lo que nos pasó en el siglo pasado? Pasaron infinidad de cosas, pero en relación a este tema de el maternar. Si hay alguien que es psicólogo o psicóloga aquí, va a saberlo con claridad, ¿no es cierto? Porque nos han educado en la universidad en los textos de un formidable psicólogo, psicoanalista, que se llamaba Donald Winnicott, que era una persona dedicada a la observación y a la educación de los padres para la crianza y se ocupaba de la psicología de los niños, etc. Tenía un programa radial que estaba destinado a formar fundamentalmente madres suficientemente buenas, no perfectas, suficientemente buenas. Ahora bien, este no es un marciano que vino acá y nos contó cómo ser fabulosas. No, este es un hombre en una circunstancia particular, comenzó a emitir sus programas radiales en el año 39 y los terminó en el 54. Este es un periodo particular en el cual tuvo lugar y el inicio, la plenitud y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La intención última de sus programas radiales era hacer que las mujeres, que mientras los varones estaban en la guerra, defendiendo a su país, las mujeres ocuparon sus lugares en las fábricas o en los puestos de trabajo. Pero bueno, una vez que los hombres volvían, los que volvieron, que las mujeres volvieran a su casa, vamos, que le dejen el lugar a este varón que tiene que tener una identidad como proveedor. Así que reforcemos la identidad materna. Esto no quiere decir que que a mí me parezca mal que las mujeres cumplan No, lo que quiero decir es que el formato que nosotros concebimos de familia nuclear, donde la madre está en el hogar y se ocupa de la crianza, y el padre es proveedor, es un formato que responde a determinadas intenciones. Si lo quiero decir de una manera todavía más dura, supongo que todos han vaciado primero el vaso. Si lo quiero decir de una manera más dura, durante la década del 30, Hitler en Alemania mandaba a las mujeres a hacer 3 cosas: casa, cocina e iglesia. Sí, las trecas, exactamente. Nos resulta un poco más fuerte porque viene de parte de Hitler, ¿no es cierto? No nos resulta tan fuerte que viniera de Winnicott, que era este delicioso hombrecito, médico, psicólogo, fabuloso, amoroso, psicólogo de niños. Ahora, vamos a los niños. ¿Qué es lo que quiere todo niño? Vamos a pensar que alguien tiene un hijo, hija, y después en algún momento, todavía siendo chiquito, dice: mami o papi, ¿ustedes qué querían cuando yo iba a nacer? ¿Qué querían que...? Y uno
por ahí comete el error de decirle algo que cree que es la verdad. Que cree que es la verdad. Y es, yo lo único que quería era que fuera sanito. Esto lo dicen casi todas. No, eso es una mala respuesta. Pésima respuesta. El chico no quiere que le digan que fuera sanito. No, yo quería tus ojitos, yo quería tu boquita, tu naricita, yo te quería a vos. Te soñé exactamente así. El deseo es lo que el niño espera. O sea, todo niño desea haber sido deseado. Pero no haber sido deseado como Blancanieves, ¿no es cierto? Quiero una niña. No, él o ella, exactamente como es. ¿Perdón? Aceptado. No solo aceptado, deseado así. Así que acá tenemos un problema en relación a, vamos a pensar, el niño que nace por sustitución va a tener clarísimo que sus padres, quienes sean, o sus madres, quienes sean, lo han deseado, pero muy difícilmente le va a entrar en la cabeza que una mujer lo haya gestado y no lo haya querido alojar en un vínculo. Puede ser, tenemos excepciones, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, no sé, esta señora que es la madre y abuela de la niña que ha gestado, u otras, ¿no? Una hermana del papá que también dona el óvulo. Pero lo cierto es que en los casos en que, por ejemplo, en los casos como de Marley que estaba mencionando acá el doctor, en algún momento el niño va a reclamarle a esa persona, pero ¿por qué me diste? Y lo que él decía es realmente cierto, que hay una intencionalidad en el buscar una mujer gestante por sustitución absolutamente distinta del niño por nacer. Hay una intención de que el niño no pueda nunca identificarse con esa persona. O sea, por eso busca. ¿Cómo? Sí, o sea, pero la intención es que el niño se vea absolutamente diferente de esa persona. Sí, siempre lo es, pero no. O sea, los humanos crecemos a través de identificaciones y lo hacemos con nuestros grupos más íntimos. Bueno, vamos con esto. Tenemos en relación al niñito o niñita por nacer. Ahora vamos a la persona la mujer gestante, o sea, porque bueno, Personas gestantes, hay personas que han gestado. Bueno, Son sí. mujeres. Sí, había Tenemos visto. el marco legal, porque tenemos un marco legal Sí. de hace 7 Sí, años. sí. No nos podemos cargar. Bien, Tenemos varones dando a luz, tenemos varones dando a luz. Nos guste o no nos guste. Ideológicamente, dejémoslo de lado, legalmente eso es real. Sí. Hay varones No, porque es una persona. No. Que me guste, o cambió la biología que a mí me enseñaron. No, por cesárea habrá sido. No, son personas transgénero
Son personas transgénero que se perciben... Vamos a terminar un poco la posición de la doctora Rodríguez y luego A ver. ordenamos un poco las preguntas sobre el tema. Son personas transgénero que se perciben como varón, que han hecho el cambio de identidad legal, pero porque siguen teniendo anatomía, porque siguen teniendo... Se autopercibe como varón, pero tiene útero. Exactamente. Soy hombre, pero son mujeres. Bueno, exacto. ¿Paso que lo tomo o lo tiro? Bueno, no. O sea, la doctora está hablando de una cuestión legal. Legalmente son varones. Se autoperciben como varones, pero pueden gestar porque tienen útero, porque nacieron con anatomía femenina, vamos a decir. ¿Lo estoy diciendo bien? Está perfecto. Bien. Ahora, Es una cuestión de épocas, bueno, de años y de vivencias diferentes. voy a... De edades. De los chicos. Voy a agregar una cuestión acá en relación a este tema de la persona entonces que gesta. La persona que gesta, vamos, todos nosotros, porque somos personas, podemos compartir, dar y recibir 4 categorías de cosas. ¿Bien? Tiempo, afecto, bienes materiales e información. En este preciso momento, nosotros estamos intercambiando información. La verdad es que hay muchas de estas categorías, hay 3 que pueden crecer de manera exponencial. O sea, acá la doctora tiene una licenciatura en no sé qué y una maestría en no sé otra cosa y yo también y muchas personas acá. O sea, uno puede incorporar mucha información y transmitirla e intercambiarla. Y uno puede transmitir e intercambiar información con otras cosas. Bienes materiales. Bienes materiales yo también puedo tener mucho y puede crecer ad infinitum. Puedo, no sé, ser Onassis, no sé, tener millones de millones. Afecto. No sé, cuando en el siglo pasado había un cantante que se llamaba Roberto Carlos y tenía una canción que era Quiero tener 1.000.000 de amigos. No sé si se puede tener 1.000.000 de amigos, ¿no es cierto? Pero uno supone que puede tener muchos amigos y quererlos a todos, tener hijos, nietos, qué sé yo. Y no es que se me acabó el cariño y acá cortamos, basta. Pero tiempo no sabemos cuánto tenemos. Y en vez de sumar, va restando. El tiempo es tiempo de vida. Y cuando una persona decide libremente poner su cuerpo, disponer su cuerpo para la gestación, debe, en ese contrato que se hace, o que se haría libremente, debe tener claro que no está solo poniendo su cuerpo, y no solamente, y me importa muchísimo estos aspectos biológicos que mencionaba el doctor, por esa intimidad química, no solo física, ¿no? Esa intimidad química que hay entre el embrión, el feto y la persona gestante, sino además,
tiempo de vida que uno no sabe si... O sea, si este es la última... No sé qué es, de qué la van estos últimos meses. O sea, siempre son mis últimos meses. Cuando se hace uno de estos contratos, uno tiene que pensar que no solamente contrata aspectos biológicos y aspectos psicológicos, porque las emociones son química. Las emociones son química. Sí. Sino también nuestro tiempo. Bueno, redondeo acá, listo. Charlemos.